En lo más profundo de nuestro corazón existe un enorme anhelo de ayudar a que el hombre salga de la prehistoria. Yo defino que el hombre, mientras viva con climas de guerra, está en la prehistoria, a pesar de los muchos artefactos que pueda construir. José Mujica, conocido como Pepe, fue el presidente de Uruguay hasta el año anterior. Aunque supera los 81 años de edad, el exgobernante podría ser considerado como uno de los dirigentes más jóvenes que ha tenido América Latina. No es un disparate, un pensamiento vital, fresco, lo distingue, y sus iniciativas y actuaciones han llamado la atención de un mundo empecinado en protocolos y sumido en la doble moral. En la presidencia, Mujica hizo del desparpajo una norma, pero también hizo de la sobriedad el ejemplo y de los asuntos sociales una preocupación. Fuera del gobierno, es de nuevo lo que en el fondo nunca ha dejado de ser, un campesino nato que encuentra en lo cotidiano y sencillo esa cosa esquiva que es la felicidad. Estuvimos visitándolo en su chacra, ubicada en las afueras de Montevideo, donde Pepe Mujica dedica los días al cultivo de legumbres, hortalizas y algunos frutales. Bajo el sol, entre las jornadas del arado, fluyen sus ideas sobre la vida y la región en entrevista para el programa Cara a Cara de Hispan TV. Es un placer compartir unos momentos con Pepe Mujica, un expresidente que tiene un reconocimiento y despierta mucha admiración más allá de las propias fronteras de Uruguay, incluso de la propia región latinoamericana. Un saludo, expresidente, y un gusto saludarlo desde Hispan TV. Es un placer saludarlos y a través de ustedes, una opinión pública que está muy distante, en un mundo que se achica. Y nadie es más que nadie. Por lo tanto, supongo que hay amigos por todas partes. Vamos a empezar con una inquietud que siempre me ha despertado. Usted siempre hizo, durante su gobierno, pero además de su vida, una reivindicación de todas las luchas populares. De hecho, su vida inició siendo una lucha social. ¿Cuándo se despierta en usted ese afán por lo popular, por las reivindicaciones sociales? ¿Cuándo? Pero muy probablemente desde siempre, desde mis 14, 13 años, 15 años, por ahí, cuando empezaba a balbucear algunas ideas de historia, algunas ideas de las organizaciones sociales, y después andando. Inconscientemente tal vez uno no se da cuenta, pero elige un camino. Y después el camino nos va conformando, nos va construyendo, nos quita cosas y nos entrega otra. Porque lo único permanente en la vida es el cambio. Pero el cambio no para cualquier cosa. Siempre hay algún rumbo que en alguna forma hemos optado o elegido. Y yo pertenezco a esa cara de la humanidad que sueña con la fraternidad y sobre todo con la igualdad. Definida la igualdad, el arrancar más o menos la carrera de la vida en un margen de igualdad de condiciones. Cuando digo igualdad no me refiero a reproducir ladrillo. Cada ser humano es específico, él. Pero no cabe duda que hay abismales diferencias en las posibilidades que a unos le ofrece la vida y que a otros le niega. Pero esto no es nuevo, es muy viejo. Por ahí la Biblia dice que el hombre feliz no tenía camisa. Era una afirmación no propia de un país tropical. Lo que quiere decir es no te dejes embaucar por la riqueza. La felicidad es otra cosa.
Usted habla de los cambios y de alguna manera también ha hecho una desmitificación de lo que puede representar esas actitudes heroicas en relación con una vivencia de 14 años en una cárcel, una fuga espectacular, mediática totalmente, pero también esa resistencia. ¿Qué cambio, pero en usted? En algún momento usted mencionó que la síntesis de eso era la resistencia, lo que le había enseñado. ¿Qué cambio, pero en usted, ese proceso, esos años tan difíciles, ¿no? Tan arduos? Esos años no hicieron más que imponernos circunstancias para poder resistir, de repensar todo lo que habíamos vivido y todo lo que habíamos visto. Y una cosa es pensar y otra cosa es repensar después de vivir. Esto es como los buenos vinos. Con el tiempo van perdiendo graduación y ganan en sabor, en bouquet, porque los alcoholes se transforman en éter. El repensar la vida nos enseña muchos caminos muertos y nos enseña cosas que no habíamos visto, por las cuales pasamos de largo. Pero fueron años que, si bien fueron muy duros, no pudieron destrozarnos, más bien nos enriquecieron. Más le diría, rotundamente el hombre aprende mucho más de la adversidad que de la bonanza. Las derrotas, cuando no nos destruyen, nos obligan a ser más humildes, a profundizar y a pensar. Por eso, vaya un consejo a la juventud en todas partes. Vivir es hermoso, pero también significa aceptar que vamos a recibir derrotas. En todos los campos, en el amor, en el trabajo, en cualquier peripecia. El asunto es volverse a levantar y volver a empezar. Esa es la cuestión. Eso es lo difícil, además. Eso es lo difícil, ¿no? Pero es lo que le da sabor a la vida. Y en eso su vida es una prueba fehaciente de que es posible y que se puede levantarse. La de otros. Y en ese constante construir y vivir, llega usted a la presidencia, ejerce la presidencia del Uruguay. Después de ya un tiempo de haberlo ejercido, de estar fuera, ¿qué mensaje le ha quedado a usted mismo? Más que la proyección, se seguirá estudiando y se seguirá analizando. Un profundo mensaje de humildad. Llegar a la presidencia significa la oportunidad de poder ayudar a empujar algunas cosas. No tantas como quisiéramos o como soñábamos, pero sí da alguna oportunidad. Y da una oportunidad de aprender que el mejor dirigente no es el que hace más, sino que aquel que cuando se va deja gente que levanta las viejas banderas y que lo supera con ventaja. ¿Por qué? Porque los cambios sociales en una sociedad son lentos. Cuesta mucho y, como dicen los chinos, lo imposible cuesta un poco más. Se necesitan núcleos de gente que perseveren, que luchen y que continúen. Y eso es el objetivo de nuestra vida. ¿Cómo es para un presidente de un país pequeño como Uruguay, con una población relativamente pequeña, si lo medimos en términos de números, enfrentarse a poderes tan fuertes, tan difíciles? Usted hizo luchas muy particulares, sobre todo porque contravienen políticas transnacionales en cuanto a drogas. ¿Cómo es enfrentarse a corporaciones como las transnacionales de los transgénicos en un país agrícola donde hay una vocación agrícola fuerte, hay un énfasis en la agricultura fuerte? ¿Cómo es esa lucha para un presidente? Es complicada en un mundo lleno de poderes fácticos que quieren imponer sus intereses, que a veces coinciden con los de la nación y otros no. No es sencillo. Hay que buscar aliados y algunas cosas se logran y otras no se logran. Las sociedades humanas están llenas de contradicciones y de conflictos. Somos una especie de mono complicado, que trae una cuota de egoísmo adentro, como cualquier animal que lucha por su vida.
Pero como tenemos conciencia y somos gregarios, no podemos vivir en soledad, necesitamos de la sociedad. Hemos recibido una acumulación portentosa de razones, conocimiento, cultura, que es la solidaridad intergeneracional. Eso se llama civilización. Eso influye también sobre nosotros. No solo influye el egoísmo que llevamos como legado. Claro, influye lo otro. Entonces nuestra conducta es una resultante un poco movediza y frágil entre el egoísta y la solidaridad de la civilización. Por eso hay conflictos en la sociedad. Y la función de la política es ponerle límite a esos conflictos. La política no puede terminar con los conflictos. El soñar en un mundo que tocamos el cielo con la mano y no hay más conflicto, en ese momento seríamos dioses. Estamos muy lejos de eso. Pero vamos mejorando. Vamos subiendo una escala que es infinita, pero siempre quedan cosas pendientes. Y hay una cara conservador de la humanidad, porque no se puede andar cambiando todos los días. Sería hasta peligroso. Esa cara, cuando se hace muy espesa, es reaccionaria, termina siendo reaccionaria, y ahí es peligrosa. De la misma manera que la cara del cambio, que busca más reparto, más justicia, más igualdad, también tiene defectos, cae en el infantilismo, suele confundir sus deseos con la realidad posible. Lidiar con esas contradicciones que están por el mundo no es sencillo. Y como presidente para Uruguay, ¿se logró, se avanzó en ese sentido, en esa conciliación? Lo que más se logró, que bajó muchísimo la tasa de indigencia y de pobreza. Tal vez eso fue, en el fondo, lo más importante. ¿Cómo se hizo? ¿A través de programas, a través de acciones? ¿Cómo se enfrentó ese que es un flagelo? Se trató de que la economía funcionara sin caer en ninguna ortodoxia, ni en un sentido ni en el otro. Querer repartir lo que no existía era imposible. Porque necesito de los empresarios que trabajen, y trabajan si pueden ganar. Pero además de trabajar y ganar, tienen que pagar impuestos. Y si no pagan impuestos, los tengo que apretar para que paguen impuestos. Pero no tanto como para que dejen de trabajar. Es una contradicción profunda. Claro, esos son los conflictos de la sociedad. ¿Y para qué? ¿Para qué necesito impuestos? ¿Y por qué hay que hacer transferencias sociales? Hay que atender a los que quedan al costado del camino. Y cuando tú atiendes los que están en el costado del camino, los que están en el medio a veces se sienten ofendidos. ¿Por qué le dan aquello? Se compró un celular, compró un litro de vino. Es bravo. Claro. Porque los hombres somos espléndidos como jueces. Ahora, como actores no somos tan espléndidos. De las dificultades que saltan a la vista para lograr que esas contradicciones por lo menos se concilien, es la dificultad para la unión, para la integración regional, ya a nivel de los propios países, ya ni siquiera a nivel de las clases. Sí, la unidad regional tiene toda una historia de grandes luchadores y pensadores que nos precedieron desde la época de la independencia, con una conciencia muy clara que había que construir una nación federal gigantesca que era América Latina. No pudo ser, fue el fracaso de Bolívar, de Sucre, de tantos otros. Salimos a la independencia, cada puerto importante pensando en Europa o en Estados Unidos, que eran los mercados naturales. Y poco mirábamos para el costado, para los vecinos. Era más importante ir a París que ir a cualquier pueblo de los alrededores. No nos dimos cuenta o no nos queríamos dar cuenta que había un país continental ahí que hablaba portugués. Casi los hispanoparlantes no tenemos idea de lo que es la historia de ese gigante. A los que hablan portugués les pasa lo mismo. Entonces, intelectualmente nos damos cuenta que hemos entrado en la época de la globalización y si no logramos juntarnos vamos a hacer una hoja al viento. No tenemos masa crítica de investigación. Nuestras universidades están como compartimentadas. Tenemos enormes dificultades.
y la emprendimos con arreglar el comercio. Quisimos buscar la unidad por el lado del comercio, nos pusimos un poco fenicio. Creo que si no integramos la inteligencia y la cultura, el comercio por sí solo no nos va a integrar, porque es más importante el comercio que tenemos con el resto del mundo que entre nosotros. Y esa lucha permanece, y de vez en cuando nos ponen un señuelo. ¿Cómo no integrarnos con Estados Unidos, por ejemplo, o con Europa? Nos sale la historia metafísica de nuestro complejo de sumisión. Los agricultores europeos no quieren ni vernos, entonces hablan de integración, pero que dejemos afuera la agricultura. Eso es igual, ni hablar, entonces integrarnos. Integrarnos con Estados Unidos, es el primer productor mundial de soya. ¿A quién le vamos a vender la soya? ¿A Estados Unidos? En el comercio de carne mundial es el competidor más fuerte que tenemos, Estados Unidos. Tenemos enormes contradicciones que los va a resolver el campo de la política. Eso también se está disputando. Porque hay otros intereses que están deseando que nos quedemos en el circuito de las materias primas y que las grandes transnacionales se hagan cargo de esos circuitos, porque hay mucha plata para ganar. Entonces vamos a seguir produciendo materia prima y el poco valor agregado que nosotros podemos vender lo vendemos acá en el barrio. No creo que Brasil le vaya a vender auto a Estados Unidos o a Alemania. Puede ser que le venda algunas arandelas, algunos tornillos. Brasil nos puede vender auto a nosotros, que estamos al lado. Hay gente que sueña que del mundo rico nos van a resolver los problemas. Soy partidario de integrarnos con quienes nos compran. Todo lo más que puedo. Y si la que nos compra es Asia lejana, vamos con Asia. Pero bueno, se discutirá. Unos procesos muy fuertes se llegaron por lo menos a consolidar en sus inicios, como la propuesta del ALBA, la propuesta de UNASUR, propuestas de integración regional, un fortalecimiento al Consejo Económico Latinoamericano, todo este tipo de propuestas que avanzaron. De pronto, con los cambios de orientación a nivel ideológico, a nivel político en la región, todo eso está ¿cómo en queda disputa. eso? Todo eso va a estar en disputa, y el Mercosur también en disputa, y UNASUR va a estar en disputa. La historia no es rectilínea, la historia va en zigzag, hay avances y hay retrocesos, hay ratificaciones y hay rectificaciones. No hay nada definitivo ni nada consolidado. Algunos van a luchar hacia un lado, otros van a luchar hacia el otro. Siempre van a ser fuerzas en pugna, ¿no? El problema no es ganar una elección, el problema es ganar un rumbo. Pero no se puede pretender ganar un rumbo aplastando a la mitad del otro país. Eso no puede ser, porque esas pueden ser victorias a lo pirro, donde nos quedan por el camino más cosas que las que ganamos. ¿Cómo ve usted estos 12 años del Frente en el poder? Primero está el presidente Tabaré, llega usted a la presidencia, sucede el presidente Tabaré. Yo lo que veo del ángulo del pueblo uruguayo, al pueblo uruguayo le fue bastante bien. Mejoró mucho. Algunos le van a decir, no, fue una coyuntura económica, que las materias primas valían porque China despertó y empezó a comprar, y le van a decir eso. Como atribuyéndole a una realidad en el mercado exterior todo lo que se hizo. Yo no voy a negar el papel del mercado exterior. Pero se mejoró porque hubo voluntad de repartir. Porque acá en la década del 90 también se creció, y nosotros vimos ese cuento, la década menemista, que es el primer mundo, que nos vimos para acá. Y lo único que hicieron es llenarse de cuento y de cuenta. No. Cuento que se quiere reencauchar de nuevo. Sí, esa película la vimos. Y macanudo, me acomodo con el mundo financiero internacional, que es tan generoso, que saco plata para pagar las cuentas y después tengo que pagar lo que saqué con creces, pero además me van a fiar más. Pago porque me van a fiar más. Entonces voy a estar debiendo más. Por ese camino es brava la cosa.
La vida de José Mujica se fusiona con las luchas sociales de la izquierda uruguaya de la segunda mitad del siglo XX, que no son ajenas a la historia del resto de América Latina. Mujica se hizo guerrillero como activo militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Fue herido de bala en varias ocasiones, protagonizó fugas y pasó cerca de 15 años en la cárcel. Entre 1973 y 1985, Pepe, más que detenido, fue rehén de la dictadura militar. Junto a otros dirigentes rebeldes, soportó la reclusión en condiciones inhumanas y la tortura. Desde el retorno a la democracia en el país suramericano, José Mujica ha sido diputado, ministro y presidente. Pero, sobre todo, es una personalidad que trasciende las fronteras nacionales. El estilo de vida, los conceptos particulares, a veces revolucionarios, su carácter mediático, lo han transformado en un referente político e ideológico regional. Uno de los logros indudables es que Uruguay se adentra en campos muy difíciles como el de las energías alternativas, energía eólica. Es un proyecto muy particular y muy avanzado con respecto a toda la región, pero incluso casi a la par de países muy desarrollados. ¿Cómo es esa experimentación en ese campo? Usted que es un campesino que está cultivando la tierra. Nosotros teníamos la idea de incentivar la producción de electricidad alternativa y teníamos un acuerdo en ese sentido. Pensábamos instalar 300, 400 megawatts. Pero ¿qué pasó? Vino la crisis europea y tenían una cantidad de futuras inversiones prontas para hacer allá que no las pudieron hacer. Y en virtud de lo cual bajaron la oferta. Estaban pidiendo 120, 130 dólares el megawatt y terminamos firmando a 65. Y aprovechamos la coyuntura y entonces vino capital que armó los molinos, pero con contratos con la empresa del Estado. Ellos no venden electricidad, producen electricidad a un contrato fijo a la empresa del Estado que es la que distribuye. Ambientamos generación privada, pero no distribución privada. Nos reservamos en la mano el paquete de la distribución. Y nos dio resultado esa política. Nos dio tanto resultado que ahora somos exportadores de energía. Y nos permite aprovechar mucho mejor el agua de la represa. Y vamos a seguir en esa política. Parte de los molinos se empiezan a hacer en Uruguay, ya se están haciendo, estamos mejorando. Y tuvimos un regalo de la naturaleza. Este es un país de viento. Claro. Porque este es un país esquina. De vez en cuando nos tenemos que bancar algún ventarrón que nos destroza, pero bueno. El cambio climático que tanto afecta a la región, ¿de qué manera se puede afrontar o de qué manera se puede comprender este fenómeno? El cambio climático tiene tres cosas fundamentales. Hace más de 30 años los hombres de ciencia nos vaticinaron lo que iba a pasar en Kioto. El mundo no les dio ni pelota. Se pasó por el forro las afirmaciones que le dio la ciencia. Y acá está la ciencia. Preferimos mirar para arriba, hacernos los distraídos para no afectar la tasa de ganancia de las empresas que fabrican autos y esto y el otro, y no tomar medidas de contención revolucionaria que iban a producir un shock en la economía, pero que hubieran contribuido a mitigar en gran forma esto. El cambio climático necesita medidas mundiales, no caprichosas de un país, que las hago o no las hago. Tendría que haber una política de acuerdos mundiales y no nos ponemos de acuerdo porque hay intereses privados que son más fuertes que las decisiones de los gobiernos y los gobiernos les tiembla la pajarilla de apretarle el cogote a un conjunto de empresas que terminan siendo determinantes. Pongo por ejemplo, necesitamos menos combustión. Pudimos haber enfrentado eso. El hombre tiene hoy los medios como para revertir la situación. Es posible hacer gigantescas obras públicas de carácter planetario que alteren la humedad del planeta, por ejemplo. Es posible hacer un mareducto a través del Sahara para crear un sistema de lagos salados y salir por la otra punta
y con ello aumentar la evotranspiración en una zona gigantesca de la Tierra y de calor. No son sueños míos, están estudiados hace más de 30 años. Pero cuesta mucha plata esas cosas. Y la plata hay que sacársela a los que la despilfarran. Y hay miedo a ponerle impuesto a los poderosos. 30 años discutiendo una miserable tasa Tobin a las transacciones financieras y no nos da la nafta para eso. Tenemos que padecer las calamidades por impotencia política del hombre de en algunas cosas empezar a gobernarse como especie y no como país. Esta es una interrogante porque el hombre nunca tuvo tantos medios, tanta tecnología ni tanto capital. 2 millones de dólares por minuto gastamos en presupuesto militar en el mundo. 2 millones de dólares por minuto. Una barbaridad total. Usted se da cuenta que si cortáramos eso por la mitad, es una fortuna lo que hay. Porque si yo le digo hacer un mareducto, que yo no soy ingeniero, no es idea mía, pero está planteado. Hay 3 países africanos que están pidiendo, por favor, agua salada para evaporar en el medio, que eso es de futura agua dulce. Crear un ciclo en las completo, nubes. claro. Claro, aumentar la velocidad del ciclo hidrológico. Bueno. Y a cambio de eso hay mujeres africanas que tienen que caminar 3, 4 kilómetros para conseguir 2 baldes de agua, muchas veces contaminada. Y decir que el hombre no tiene recursos para cambiar esa situación es mentirnos a nosotros mismos. Lo que no tenemos vergüenza colectiva de tomar medidas a nivel del mundo. Esto lo tiene que pagar la concentración de la riqueza. No puede ver que hay 85, 90 tipos que tienen igual a 3.000 millones de habitantes. No. No hay, ¿Para qué la quieren? no hay ninguna equiparación. Sí se la van a llevar en el cajón. Esto no es igualitarismo, no es socialismo, no es nada. Esto tiene un poco de decencia. Dentro de esas soluciones que están dadas, hay una solución evidente para el problema de las drogas. No es la muerte, no es la guerra. No. Usted empezó a hacer unos esfuerzos. No, lo que estoy planteando es que después de 70, 80 años de reprimir, cada vez hay más drogadicción en el mundo, más cantidad de presos, y el fenómeno peor que la droga, que es el narcotráfico. Si yo la droga lo agarro como un problema de salud, lo saco de la clandestinidad, les robo el mercado, porque para combatir el narcotráfico ni los ejércitos ni las policías alcanzan, porque no resisten los granadazos de papeles de $100. Está visto. Nos corrompen todo, nos pudren todo, nos compran todo, porque la tasa de ganancia es enorme. Vamos a eliminar por lo menos el narcotráfico eliminando el mercado. Y si tú quieres consumir, tienes una farmacia legal con papeles para poderte decir, tal vez esta dosis no te haga, pero si entras a consumir más te va a afectar. ¿Cuál es el problema? Si yo me tomo 2 whisky por día, tal vez que no me haga bien, o 3, pero lo soporto. Ahora, si me tomo una botella y media, me tienen que internar porque soy un alcohólico. El problema de la droga también, tener un umbral biológico tolerable y bancable, pero sin clandestinidad. ¿Cómo voy a andar persiguiendo muchachos de 20 años por fumarse un porro? Pero en Naciones Unidas acaba de pasar la conferencia y se discute cómo se va a enfrentar a nivel militar de represión. ¿Qué pasa? Se han creado aparatos gigantescos en la represión que tienen que vivir. Cuando usted echa a vivir un aparato de esas dimensiones, él también se tiene que justificar, porque nadie va a reconocer que está haciendo un trabajo inútil. Más bien ve lo contrario. ¿Qué es lo que le plantean? Y si no estuviera la represión, lo que sería, el mundo estaría inundado en drogas. Yo pienso que al revés. ¿Sabe por qué? Porque más tonto que un muchacho joven, lo único que hay, es otro muchacho joven. Y armado. Claro. O un policía armado reprimiendo. Basta que usted ponga como clandestino, como misterioso, algo que es como una incitación para la aventura.
quítele la poesía de lo prohibido y pasa a ser una cosa como tantas otras. Y atiéndalo y tenga el coraje de decirle: no seas nabo, Belinú, te estás arruinando la vida. Tratarlo como un hombre, como debe ser. Pero no, estamos con unos misterios bárbaros persiguiendo gente. Y lo peor es que ese camino no da resultado. En mi país, cada 3 presos hay uno que está por la drogadicción o por tráfico o que pegó un cañazo porque no tenía plata. ¿Y entonces qué negocio estamos haciendo? Más vale gastar esa plata que gasto en reprimir en curar gente. Pero en el mundo mandan, en general los mandos políticos del mundo son gente vieja, de 50 para arriba. Hay un estamento y tienen una mentalidad conservadora, se asustan y no entienden lo que son las nuevas generaciones. Es inútil, no quieren entender. Entonces están creando un mundo artificial, queriendo sujetar un monstruo que tiene una tasa de ganancia horrible, porque inventamos una civilización que parece que triunfar es tener mucha guita. Y siempre va a estar el aventurero que se tira al narcotráfico pensando en la tasa de ganancia. Es inútil. Va a estar el tarao que no es tan tarao, pone mucho genio, mucha inteligencia en un trabajo macabro. Muy buenos para el mal, ¿no? Sí, y después están los otros intereses. No puede ser que un país como México esté poniendo los muertos, la sociedad podrida, pero el grueso del valor se hace del otro lado de la frontera. ¿Y dónde va a parar esa plata? Y no se persigue además. Claro, y va a parar a donde tiene que ir a parar. No se puede tener esa masa de dinero enorme clandestinamente. Usted clandestina puede tener un poco, pero no se puede tener. Ella va a parar al lavado y se incorpora a los circuitos financieros del mundo. Hablando de esos grandes negocios y de la inercia que tienen estas maneras de represión y de muerte, de guerra, hablemos un poco del conflicto colombiano, que lleva muchos años, muchas décadas. Usted ha estado muy cerca de él, ha tenido encuentros en La Habana, estuvo en Colombia. ¿Cómo ve usted ese conflicto? ¿Ahí realmente se está a la puerta de una posibilidad de la paz? ¿O estas fuerzas siniestras, esta inercia de muerte que ha venido reinando en el país? ¿Cómo la ves? Es evidente que hay intereses que están en contra y hay miedo por ambas partes. No es fácil remontar una situación de 50 años, pero para la paz en Colombia el camino del aplastamiento que pregonan algunos resulta francamente imposible. Por lo tanto, el único camino que tiene Colombia para ir a la paz es la negociación. ¿Y por qué digo que es imposible? Después que conocí la geografía de Colombia y anduve por ahí, no, con toda la tecnología que se quiera, un puñado de gente corajuda se puede pasar toda la vida. Y es una cosa interminable. Probablemente ellos no pueden llegar al gobierno por la vía armada, pero tampoco el Estado los puede hacer desaparecer. Esto es racionalidad y una paz negociada. La política, algunos dicen, Clausewitz decía que la guerra es la continuidad de la política por otros medios. Digamos al revés, la política debe de sustituir a la guerra para terminarla. Por eso no veo otro camino que la negociación y desde el primer momento la apoyé. Y hablé con la dirección de la FARC, que está presente en Cuba, 2 o 3 veces. Los interpreto perfectamente y creo que están obrando de buena fe. El señor presidente de Colombia está dando una batalla muy seria, pero tiene un obstáculo. Sí. Espero que la mayoría de la opinión pública de Colombia influya y ayude para encontrar una salida ahora, porque nunca se estuvo tan cerca. Colombia es un país espléndido. Si le logran sacar la lógica de la guerra,
Colombia tiene un gigantesco porvenir. Hay que ayudar todo lo que se pueda. Yo sé que, por un lado, quienes están en la guerrilla temen de que pase lo que un día pasó con otro movimiento. Lo que la historia demuestra, ¿no? Además, Sí, en varias en ocasiones. alta política hay que tener palabra y vale más que un contrato con escribano, porque si no se meten estos tajos históricos. En alta política se necesita cumplir y ser derecho. Se está interponiendo la historia de los procesos frustrados de la propia Colombia. Y por otro lado hay gente con un esquema de derecha que cree que la solución pasa por la mira de un fusil, con todo lo que eso significa. Bueno, creo que no, que Colombia puede empezar a vivir en paz y construir otro porvenir, transformar la guerra en una lucha política, y eso me parece sano. Hablando de los temas de la región tan fuertes de Brasil, el expresidente Lula enfrenta una situación bien complicada, la presidenta Dilma Rousseff frente a un Congreso, todos sabemos lo que está sucediendo. Mire, ¿Cómo ve usted esa si situación? entramos en la parafernalia del lenguaje jurídico, van a decir, no, esto es legal porque el Parlamento en mayoría decidió y esto. El Parlamento decidió porque se conformó una realidad política, y esa realidad política es voltear el gobierno. Estuvieron de acuerdo y encontraron la fórmula. ¿Por qué pasa eso? Porque hay desgaste, se les dio la oportunidad, hay una crisis de carácter mundial que está golpeando a Brasil, y la crisis económica se enredó con los fenómenos de la corrupción, que están presentes en todos los partidos políticos de Brasil. En ese parlamento hay más de 60 personas acusadas, que no quieren perder los fueros, entre otras cosas, porque corren el peligro de ir en cana. La pregunta es, ¿y después qué? Y el después qué es lo siguiente, salir de una crisis económica necesita un margen de confianza en la sociedad. Necesita que el capital y la fuerza de trabajo tengan un relativo grado de armonía. Con el clima que va a sobrevivir, yo le digo que yo si fuera capitalista, que no soy ni seré, no pongo un peso. Porque la economía la mueve el capital y el trabajo. Y si los que trabajan están desconformes y le patean y le trabajan al reglamento, no. Veo una situación complicada en el porvenir inmediato a Brasil. Una elección de todo el Parlamento y de la presidencia, elección total. Pero este Parlamento difícil no va a aprobar eso, porque van a defender la silla. Y como van a defender la silla, va a temer ir a una elección abierta donde la gente decida, que tal vez sea la única solución que hay. Cambiar todo el Parlamento y cambiar la presidencia y todo. Barajar todas las cartas. Sí, barajar de nuevo y dar todo el mazo, pero no remendar por 2 años. Pero veremos, no tengo claro lo que puede pasar. En Colombia se decía que los expresidentes terminan volviéndose como la especie de muebles viejos, o si no, una serie de obstáculos para las nuevas presidencias. ¿Cómo son sus relaciones con el presidente Tabaré y quién es Pepe Mujica como expresidente? ¿Qué figura No, es? yo soy un militante que trato que a este gobierno le vaya lo mejor posible, fundamentalmente por la filosofía y el programa que lo empuja, y me parece que eso es importante. Tabaré Vázquez es mi compañero, lo fuimos a buscar, lo votamos, lo impulsamos y queremos que su gobierno sea lo mejor posible, pero fundamentalmente no por nuestra fuerza política, sino por el destino del pueblo uruguayo. Y yo tengo que colaborar en todo lo posible. Y la colaboración es no estorbar al gobierno, ayudarlo.
Usted tuvo muchos acercamientos, hubo unas muy buenas relaciones con Irán. ¿Cómo ve usted esos acercamientos con otros polos de desarrollo, con otros pueblos? Es fundamental. A Irán lo conocemos no de ahora, hemos tenido relaciones comerciales muy profundas. Nosotros tenemos que buscar alternativas comerciales, económicas, y tenemos que cultivar una apertura cultural importante. Creo que con toda esa región Uruguay debe hacer un esfuerzo, porque además somos, en términos relativos, complementarios. Nosotros como país somos vendedores de alimentos. Allí hay grandes masas y por razones de aridez, de clima, hay ciertas dificultades para producir alimentos. El otro día miraba una documental que traía un tambo gigantesco hecho en Arabia Saudita, que cada litro de leche le costaba 2.000 litros y pico de agua. Técnicamente me parecía maravilloso. Ahora, desde el punto de vista del despilfarro de los recursos humanos, papá, te vendemos leche y vos nos vendés petróleo, no jodas, contra la realidad. No, a mí, recuerdo que le vendíamos muchísima manteca, muchísima lana y muchísimo arroz. Nuestro arroz es de grano grande, nuestro competidor es Estados Unidos. El único que produce la misma calidad de arroz nuestro es Estados Unidos, pero con esta diferencia. Tiene un subsidio de 6, 7 dólares por bolsa y nosotros tenemos que competir a pecho descubierto en el mercado mundial. No hacer negocios con Irán es una estupidez de nuestra parte. Por eso soy un fervoroso partidario de estrechar la relación y tener en cuenta que Irán hoy construye bienes industriales importantes. Cuando yo era ministro me regalaron un tractor. Yo se lo regalé a una escuela de lechería que hay en San Ramón, porque me pareció que era lo que correspondía. Es un tractor iraní igualito a un Massey Ferguson. Ah, sí. Sí. Un placer, un gusto esta charla con el expresidente Mujica en su propio espacio, en su propia chagra. Muchas gracias, presidente, por compartir con nosotros estos minutos. Para mí es un gusto y un saludo a la vieja Persia y a ese país y a esa gente con su historia, sus tradiciones, su cultura y su talento. El mundo es muy diverso y hay que respetarlo como es.